Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy veremos lo que son los ejercicios de mecanismos combinados, ¿de acuerdo? Hoy veremos lo que es la parte de resistencias térmicas en serie. Me gustaría verlos por separado, ya que como dije eran temas muy aparte, ya que los de serie son muy fáciles de ver y no quiero confundirlos viéndolos con los de serie y paralelo, ya que dijimos que el de paralelo puede presentarse ciertos mecanismos ahí de balance de energía y etcétera, ¿no? Entonces me gustaría verlo por separado para que veamos mejor ese tema del de balance de energía, ¿de acuerdo? Sin más que decir, comencemos con el video. Bueno chicos, yo comencé con este ejercicio como el fácil, que es el 3.37 del Incropera, y dice más o menos así. Dice un calentador eléctrico delgado que se inserta entre una varilla circular larga y un tubo concéntrico con radios interior y exterior de 20 y 40 milímetros. La varilla A tiene una conductividad térmica de 0.15 watts metro Kelvin, mientras que el tubo B tiene una conductividad térmica de 1.5 watts metro Kelvin. Dice, la superficie externa está sujeta a una convección con un fluido de temperatura de menos 15 grados centígrados y el coeficiente de transferencia de calor de 50 watts metro cuadrado Kelvin. Dice, la resistencia térmica de contacto entre las superficies del cilindro y el calentador es insignificante, dice el inciso A. Determine la potencia eléctrica por unidad de longitud, o sea, el calor, ¿ok? De los cilindros en unidades de watts metro que se requieren para mantener la superficie externa del cilindro B a 5 grados centígrados. Y el inciso B nos dice que cuál es la temperatura en el centro del cilindro A, ¿ok? O sea que nos están hablando de la varilla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestro pequeño dibujo. Y es más o menos lo que está pasando en este texto que nos están diciendo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la varilla, ¿ok? Que está dentro de este cilindro que está en azul, que está concéntrico, ¿de acuerdo? Tiene su conductividad térmica, obviamente cada quien tiene su disipación de calor diferente y tiene una temperatura superficial el cilindro concéntrico, ¿verdad? Y se expone a un fluido, tiene dos radios y pues listo, esto es todo lo que nos están describiendo en este ejercicio. Ahora vamos a calcular, bueno, no a calcular, sino a poner sus datos, ¿de acuerdo? Aquí los puse en orden. Los datos del tubo son pues el radio 1 y el radio 2 y su conductividad térmica. Sabemos que el radio 1 pues es el radio también de la varilla, pero pues nos lo dan como dato del tubo, ¿de acuerdo? El fluido, que es un fluido X, no sabemos qué tipo de fluido, pero nos dicen que está a menos 15 grados centígrados y tiene un coeficiente de 50 watts metro cuadrado Kelvin. Nos dicen que la varilla tiene una disipación de constante de 0.15 watts metro Kelvin, ¿de acuerdo? Y pues nos piden en el inciso A la potencia por unidad de longitud para que la temperatura de la superficie del tubo concéntrico esté a 5 grados centígrados y el inciso B pues la temperatura en el centro de la varilla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis primero antes de irnos a lo que es hacer el sistema de resistencias térmicas. Si nosotros recordamos de la teoría, vimos un ejemplo de esto y sabemos que fluye un tipo de calor en diferentes partes, ¿no? Ya que aquí vemos que es una varilla, ¿ok? Todo esto blanco es la varilla, por lo tanto sabemos que del centro a esta frontera, ¿ok? Que es del tubo concéntrico, pero también de la superficie de la varilla, se puede decir que es de manera conductiva, ¿verdad? Y de esta frontera a la segunda frontera es de manera conductiva, ¿verdad? También. Y cuando salga de la superficie del tubo concéntrico lo hará de manera convectiva, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que representa todo el flujo de calor total. Entonces es lo que nos está pidiendo. Por lo que nosotros vamos a poner una pequeña pausa aquí. No vamos a hacer primero el análisis de resistencias térmicas. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo en primer lugar es el flujo de calor por unidad de longitud. Y para poder calcularlo, no podemos ir de la temperatura del centro a la temperatura del medio. ¿Por qué no podemos ir? Porque la temperatura del centro de la varilla
no la tenemos. Y si hacemos un flujo de calor total, vemos que también el flujo de calor no lo tenemos. Entonces tenemos dos incógnitas y haríamos una sola ecuación. Por lo tanto, no nos conviene ir del centro al medio. Tendríamos que aplicar aquí lo que pues normalmente nosotros aplicábamos al principio del curso. Cuando un cuerpo estaba expuesto a un fluido, se aplicaba la ecuación de convección, ¿de acuerdo? Aquí vemos la ecuación de convección, que era Q igual al coeficiente de convección por el área superficial por la temperatura superficial del tubo concéntrico menos la del medio, ¿de acuerdo? Y pues vamos a agarrar el área del cilindro. ¿Cuál es el área del cilindro? Pues de estos pi por radio por longitud, ¿de acuerdo? Y el radio, ¿cuál es el que se expone? Pues el radio 2, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es despejar esta L dividiendo al flujo de calor para tener Q', ¿verdad? Entonces ya tenemos Q sobre L, nos queda todo esto y en mejor manera escrita se queda de esta manera, ¿verdad? Y este flujo de calor por unidad de longitud es constante en todo punto, ¿ok? Tanto de la varilla como del cilindro. El flujo de calor siempre tómelo constante, ¿de acuerdo? El flujo total de calor nunca va a cambiar, ¿vale? Entonces vemos que ya tenemos todos los datos. Tenemos la temperatura superficial, tenemos la temperatura del medio, los radios, tenemos el coeficiente de convección. Podemos básicamente sustituir los valores y meterlos a la calculadora. Nos dio un flujo de calor de 251.32 watts metro, ¿de acuerdo? Este es el flujo de calor por unidad de longitud total de la varilla, más bien de el tubo concéntrico, pero que también viaja por la varilla, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí nos vamos a tener que meter a la parte de resistencias, ¿de acuerdo? Vieron que lo hicimos por partes. No todos los ejercicios se resuelven solamente iniciando luego por resistencia, sino vemos que estamos aplicando lo que anteriormente habíamos visto, ¿no? De los mecanismos básicos de flujo de calor, ¿no? O sea, por separado, como normalmente les había mencionado que se pueden relacionar. Ahora, vamos a extraer de nuevo el dibujo y ahora nos piden la temperatura en el centro, ¿verdad? Ahora vemos que ya tenemos el flujo de calor por unidad de longitud, por lo tanto en nuestra ecuación total ya podemos ir de la temperatura del centro a la del fluido, ¿ok? Pero ya no nos conviene ir hasta la del fluido, o sea, ya no tiene caso agregarle una resistencia más y meter más números, por lo que mejor vamos a hacer el pequeño análisis de T0 a T base, ¿de acuerdo? Para poder calcular la temperatura en el centro. Entonces nuestra resistencia quedaría de la siguiente manera: de temperatura del centro a temperatura superficial de la base del tubo concéntrico va a ser de manera primera, de este punto a este punto, conductiva, ¿ok? Resistencia por conducción. Y de esta frontera a la segunda frontera va a ser de modo conductiva también, por lo que nuestra sumatoria de resistencias quedaría de esta manera, ¿verdad? Con su respectivo ecuación de resistencia por conducción de un cilindro concéntrico, ¿vale? Se aplica. Ok. Bueno, vamos a hacer lo que es un pequeño álgebra, ¿ok? Para despejar todo esto que tenemos aquí. Vamos a ver que tenemos términos en comunes, como lo es el logaritmo, 2πl, y solamente los que no están en común pues son las conductividades térmicas, ¿verdad? Vemos que la temperatura, como dijimos, va de T0 a la T superficial, por lo tanto voy a factorizar lo que habíamos dicho, ¿ok? Ya teniéndolo aquí, lo que voy a hacer es despejar la L, ¿de acuerdo? Para que nos quede Q', que es la Q' total de calor. Esta ya la habíamos calculado, ¿de acuerdo? Y ahora, pues lo único que queda ahora sí es despejar todo. Esto va a pasar multiplicando y sumando, ¿verdad? Para que nos quede solamente la temperatura en el centro de la varilla. Y como vemos, tenemos todos los datos. Tenemos este dato, tenemos las Ks, tenemos los radios, tenemos el flujo de calor por unidad de longitud. Lo único que queda es sustituir valores, ¿de acuerdo?
ya los metemos aquí. Ojo, aquí transformé a Kelvin la temperatura porque se van a sumar, ¿ok? No estamos haciendo la diferencia de magnitud, que ahí no importaba si las transformamos en Kelvin o no. Aquí sí importa, ¿por qué? Porque lo estamos sumando, ¿vale? Entonces ya metiendo los datos a la calculadora nos dio una temperatura del centro de la varilla de 481.31 Kelvin, que aproximadamente es de 208.3 Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se tienen que aplicar los mecanismos combinados de transferencia de calor, ¿ok? Cuando tengas problemas de esa naturaleza de que tengas dos variables, siempre recurre a los mecanismos por separado, ¿de acuerdo? Ya que a veces se tienen que aplicar porque te ponen esos pequeños truquitos para que tú veas la capacidad de análisis que tienes de los mecanismos de transferencia de calor, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el ejercicio 2, que es el intermedio, ¿de acuerdo? Puede pues ser un poco apantallante porque es mucho texto, pero en realidad no es la gran cosa, ¿vale? Vamos a hacerlo juntos y vamos a leerlo, ¿vale? Es el 357 del Incropera y dice más o menos así. Dice, la energía que se transfiere de la cámara anterior del ojo a través de la córnea varía considerablemente dependiendo del uso de un lente de contacto. Trate el ojo como un sistema esférico y suponga que el sistema se encuentra en estado estable. Dice, el coeficiente de convección se mantiene inalterable con y sin lente de contacto en su sitio. Dice, la córnea y el lente cubren un tercio del área superficial esférica, ¿de acuerdo? Ese es un dato muy importante que nos están dando en texto. Ahora dice, los valores de los parámetros que representan la situación son los siguientes y nos dan ya los datos, ¿ok? Nos dan los datos ordenados. Ya no tenemos que extraer los datos, ya nos los dan. Ahora, sabemos que los radios los tenemos que transformar ¿a qué? A metros, ¿de acuerdo? Es el único detalle, pero en sí ya tenemos todo ordenado y eso está chévere porque no hay que ordenarlos. Y pues nos dan el bosquejo de lo que está pasando. Vemos que aquí está la cámara interior, que sabemos que es el ojo, tenemos la córnea y tenemos el lente de contacto que está en contacto con esta capita que es lo que cubre pues el ojo, ¿no? Ahora nos ponen temperaturas de convección y nos dice que en el inciso A construyamos los cilindros los circuitos térmicos, marcando todos los potenciales y flujos de los sistemas, excluyendo e incluyendo los lentes de contacto. Escriba los elementos de resistencia en términos de parámetros apropiados. O sea, nos dicen que escribamos para el caso de que tenga o no el lente, ¿de acuerdo? Y dice, el inciso B dice determinar la pérdida de calor, dice de la cámara anterior con los lentes de contacto con y sin ellos, ¿de acuerdo? O sea, quieren el flujo de calor con o sin ellos y es lo que nos piden en el inciso A, el sistema de resistencias con y sin sin el lente de contacto, ¿de acuerdo? Y el inciso C, pues dice que comparemos los resultados y hablemos de ello. Entonces, vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, para el inciso A, nosotros sabemos que si vimos el dibujo, me voy a regresar, primero tenemos aquí un fluido, ¿ok? Este fluido va a ir de manera convectiva a la primera frontera que tenemos aquí, que es R1, ¿verdad? Después de R1 va a viajar de manera conductiva a R2, ¿verdad? Y luego de R2 va a viajar a R3 en su superficie y de esta superficie de R3 va a viajar de manera convectiva a lo que es el medio de afuera. ¿Ok? Entonces para el inciso A ya tenemos una idea de cómo va a quedar nuestras resistencias. Aquí sí podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos y ahorita lo van a ver. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es nuestro sistema de resistencias de T interior a T exterior y dijimos que era convectivo, conductivo, conductivo y convectivo, ¿verdad? Entonces nuestra sumatoria de resistencias quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular el flujo de calor con lente, ¿de acuerdo? Y sabemos que para eso primero teníamos que analizar el área superficial, ya que sabemos que el área superficial de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado, pero
nos decía que era un tercio lo que cubría el lente de lo que era el área superficial de la esfera, ¿ok? Por lo tanto, vamos a multiplicarlo por un tercio, ¿ok? Este un tercio es porque solo cubre una tercera parte del ojo, ¿de acuerdo? Por eso se modifica y te va a quedar 4 tercios de pi por radio al cuadrado para meterlo en sus respectivas resistencias. Y ahora sí, ya visto eso, vamos a ver que el flujo de calor total de T interior a T exterior es por convección, que era H por el área superficial, que es 4 tercios de pi por radio 1, que es lo que se expone el radio, el flujo interior, ¿ok? Y más la resistencia por conducción de una esfera, más la resistencia por conducción de la segunda esfera que rodea al ojo, ¿ok? Que nada más es una tercera parte, más 1 sobre 4 tercios de pi por radio 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Que este es el radio que se expone al fluido exterior. Y pues tenemos todos los datos, ¿verdad? Ahora solamente que es necesario pues sustituir todos los valores y nos va a quedar esta ecuación. Obviamente se ve pues escandalosa porque pues son muchos números, pero ve que tenemos básicamente todos los números, ya que aquí pues varía los radios, ¿verdad? Porque sabemos que este resistencia conductiva va de R2 a R1 y esta conductiva 2 va de R3 a R2, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos todos los datos que podemos ingresar a la calculadora para que nos dé un flujo de calor de 0.0449 watts, ¿de acuerdo? Esto es cuando tiene el lente. Y ahora veamos cuando no tiene lente, ¿de acuerdo? Nuestro sistema de resistencias ya no vamos a considerar la resistencia de conducción del segundo, ¿ok? El segundo ya no se considera, por lo tanto ocupamos la misma ecuación, solamente quitando la parte de la resistencia por conducción del 2, de R3 menos R2, y metiéndolo a la calculadora nos dio un flujo de calor de 0.0456 watts. Vean que se mantiene constante básicamente. El flujo de calor no cambia si tiene o no el lente. Por lo tanto, tenían toda la razón que se mantenía constante, ¿de acuerdo? Y es comprobable por los cálculos. Esto es todo lo que nos dice este ejercicio intermedio. Vean que es un poquito, pues, se veía apantallante, pero no era tan complicado. Solamente pues es tedioso estar metiendo todos los números y estar calculando este tipo de datos, ¿no? Pero hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos al ejercicio difícil, ya que vamos a hablar de ahora de una pared compuesta, ¿de acuerdo? Agarré el 3.15 del Incropera y dice más o menos así. Una casa tiene una pared compuesta de madera, aislante de fibra de vidrio y tablero de yeso, como se indica en el esquema. En un día frío de invierno, los coeficientes de transferencia de calor por convección son de 60 watts metro cuadrado Kelvin y de 30 watts metro cuadrado Kelvin. El área total de la superficie de la pared es de 350 metros cuadrados. Dice el inciso A, determina una expresión simbólica para la resistencia térmica total de la pared, incluyendo los efectos de convección interior y exterior para las condiciones establecidas. Dice el inciso B, determine la pérdida total de calor a través de la pared. El inciso C dice si el viento soplara de manera violenta, elevando su coeficiente a 300 watts metro Kelvin, dice determine el porcentaje de aumento de pérdida de calor, ¿de acuerdo? Y dice el inciso D, ¿cuál es la resistencia controladora que determina la cantidad de flujo de calor a través de la pared? ¿Ok? Entonces son varios incisos y va a estar un poco tedioso, pero no es complicado, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer en primera parte, aquí ya nos dan el bosquejo de lo que está pasando en esta pared, ya tienen sus espesores, nos dicen cómo va el fluido, en fluido interior, en fluido exterior, de qué tipos de materiales tenemos y pues vamos a extraer todos los datos en orden. Yo ya los puse aquí, datos en orden, que es convección interior, de lo que es aquí su temperatura, su H. Tenemos el tablero de yeso que tiene su espesor de 0.01 metros. Aquí tenemos la capa de fibra de vidrio de su espesor y nos dan su densidad, ¿de acuerdo?
también es dato. Nos dan también el tablero de madera, que nos dan su espesor y nos dan su convección externa, ¿de acuerdo? Su temperatura y su H. Y en general nos dicen que toda esta pared, o sea, de esta frontera a esta frontera, tiene un área superficial de 350 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Vemos una vez más las incógnitas, tenemos que calcular el sistema de resistencias, el flujo de calor, el porcentaje y qué resistencia domina para que se dé este flujo de calor, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacerlo, ¿ok? Yo me traje otra vez el dibujo para saber nuestro sistema de resistencias. Sabemos que este fluido va a entrar en contacto con esta primera frontera de manera convectiva. De esta primera frontera a una segunda frontera va a entrar de manera conductiva. De esta segunda frontera a la tercera va a ser conductiva y de la tercera a la cuarta conductiva también. Y la cuarta al exterior va a ser de manera convectiva. Por lo tanto, nuestro flujo de calor que va desde T inicial a menos T exterior nos va a hacer en nuestro sistema de resistencias todo esto, ¿verdad? Va a ser de T interior a T exterior de manera convectiva, conductiva, conductiva, conductiva y convectiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra sumatoria de resistencias queda de esta manera. Pues poniendo los valores de cada una de las resistencias, nos va a quedar de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, toda esta sumatoria de resistencias ya la podemos meter en nuestro flujo total de calor y nos quedará de la siguiente manera. Nota que aquí factoricé el área. ¿Por qué? Porque el área ya no la dan y también es constante y es factor común. Por lo tanto, lo factorizo y nos queda estas relaciones. Ahora, un dato muy importante, ¿cuál es lo que nos falta? Las conductividades térmicas, ¿verdad? Porque nos dan las temperaturas, nos dan los espesores, pero no nos dan las conductividades térmicas de cada material. Los coeficientes si nos los dan, el área también. Entonces, pues, lo único que nos impide calcular el flujo de calor son estas partes, ¿verdad? Aquí es donde ya entran las famosísimas tablas que habíamos mencionado al principio del curso. Tenemos que irnos a lo que es el Incropera, vámonos a la página 839 y buscan la sección de materiales de construcción y buscan cada una de ellas, ¿ok? Para el tablero de yeso, para el tablero de madera laminada y para la capa de fibra de vidrio en la densidad de 28 kilogramos metro cúbico, ¿ok? Ojo, aquí nos dan la densidad porque hay diferentes capas para diferentes densidades, ¿de acuerdo? Y se los puse aquí. Aquí están materiales de construcción y te dan el material dependiendo su densidad y te dan su conductividad térmica, ¿de acuerdo? Para el tablero de yeso nos dan de 0.17, para fibra de vidrio para densidad de 28 de 0.038 y para tablero de madera, ¿ok? Es de 0.087, ¿de acuerdo? Estas son las famosísimas tablas donde tú tendrás que buscar. Te digo, están en el Incropera hasta el final, en las páginas 839. Por ahí hay muchas tablas, ya solamente sería que las encontraras, ¿de acuerdo? Bueno, ya una vez obteniendo estos datos que tenemos de estas conductividades, ya podemos calcular el flujo de calor y sustituir datos, ¿verdad? Por lo que ya nomás es de meterlos a la calculadora para que nos dé un flujo de calor total de 4124.17 watts, ¿ok? Ahora vamos a calcular el porcentaje, ¿de acuerdo? Y ahora solamente lo único que vamos a hacer es cambiar este 60 por 300, ¿verdad? Porque nos dice que incrementa a 300 la parte exterior. ¿De acuerdo? Ocupamos la misma ecuación, ve que solamente cambié de 60 a 300 y nos dio un flujo de calor de 4142.77 watts. Como ves, a simple vista no va a incrementar mucho, o sea, no es como que aumentó demasiado por
la relación del fluido que va a mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, calculando el porcentaje, sabemos que es el final menos inicial sobre el final por 100, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya con estos datos nos dio un porcentaje de 0.44% de aumento en su flujo de calor. No fue mucho, básicamente es pues despreciable que este sea el factor, ¿verdad? Eso nos va a servir demasiado ya que vamos a descartar esta resistencia como la principal para que aumente su disipación de calor. Ahora, en el inciso D nos pedía esta parte, ¿verdad? De la resistencia. Ahora, ¿cuál es la resistencia que más va a dominar dentro de esta pared? Pues va a ser la resistencia de la capa de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque tiene un espesor mayor. Ya habíamos hecho varios ejercicios de conducción donde su flujo de calor aumentaba con su disipación aumentaba su calor con su dependiendo su espesor, ¿verdad? Habíamos hecho uno, me parece, donde calculamos su calor y pues para diferentes espesores. Por lo tanto, entre más grande sea su espesor, más va a aumentar su flujo de calor, pero también hay que ver la parte de su conductividad. Si nosotros acercamos un poco más al 1, ¿ok? Su conductividad podría alterarse, es lo que básicamente lo metemos como de esta manera a la ecuación anterior y nos da un flujo de calor de 20.353.35, por lo que pues teníamos razón que la resistencia por conducción es la dominante, ¿ok? Por eso yo puse que la resistencia de fibra de vidrio es la dominante, ya que aumenta su flujo de calor disparado, ¿ok? Entonces puse aquí resistencia por conducción de la fibra, ¿de acuerdo? Esto es todo de este ejercicio. Ven que es un poco más largo porque son tantas resistencias, pero tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Solamente es que tienes que analizar lo que está pasando ahí. Como siempre, yo les dejo aquí mis ejercicios propuestos. El 3.38 es el fácil, el 3.54 intermedio y el 3.3 el difícil, ¿de acuerdo? Todos estos son en serie, ¿ok? Y pues lo pueden encontrar en el fundamento de transferencia de calor del INCROPERA, ¿de acuerdo? Esto sería todo. Espero que te haya gustado. Básicamente las resistencias en serie no son tan complicadas, pero sí es importante que las practiques, ¿de acuerdo? En el siguiente video ya veremos lo que es resistencias en paralelo. Ahí veremos lo que se aplica a balance de energía regularmente. Y pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.